por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando Adán comió del árbol, el Señor lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y ésta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la redención, la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Por eso no nos acobardamos, sino que, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en efecto. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es un Evangelio controvertido. Jesús no es aceptado. Es más, Jesús experimenta en propia carne la incomprensión y la persecución, incomprensión de los suyos, de los más cercanos, y la persecución de las autoridades religiosas. Jesús no es aceptado, como digo, y este Evangelio muestra esta contradicción. Esta contradicción es controvertido, como acabo de decir. Y enseguida surge la pregunta sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es? ¿Este quién es? Y es una pregunta que va a acompañar a Jesús toda su vida, hasta la misma cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Este quién es? Y en poder de quién actúa, en nombre de quién actúa o de quién obra. ¿Cuál es su autoridad? ¿De dónde nace su autoridad para hablar y obrar de esta manera? Jesús, como digo, a lo largo de su vida va a ser cuestionado, es cuestionado por unos y por otros. Y surge la pregunta, como acabo de decir, sobre su identidad. ¿Este quién es?
¿Con qué autoridad obra ante nosotros? ¿Quién le ha dado tal autoridad? Y ante este hecho, ante esta controversia, Jesús responde de una manera contundente. A las autoridades religiosas, de una manera contundente y muy lógica, les dice que un reino dividido no puede subsistir. Si Satanás se hace la guerra a sí mismo, ¿cómo se va a sostener? Una casa dividida no puede sostenerse, un reino dividido no puede sostenerse. Y por tanto, si él obra y ha venido para denunciar y para derrotar al mal, no se le puede acusar de que esté en connivencia con el mal, porque Satanás no es tan ilógico, el demonio no es tan ilógico para hacerse la guerra a sí mismo y destruirse. Como digo, con lógica Jesús les dice, un reino dividido no puede subsistir. Si Satanás hace la guerra a sí mismo, está perdido. Ese es el primer razonamiento que Jesús hace a aquellos que le acusan de ser y estar poseído por el demonio. Obrar en nombre y con la autoridad de Belcebú, no con la autoridad de Dios. Y la segunda advertencia que hace Jesús es también muy importante, porque nos dice y les dice que cualquier pecado a los hombres se les podrá perdonar, cualquier blasfemia, pero no el pecado contra el Espíritu Santo, el que peque contra el Espíritu Santo. No reconocer el misterio de Dios presente en Cristo es pecar contra el Espíritu Santo. Y no reconocer que Jesús encarna en la historia el reino de Dios es pecar contra el Espíritu Santo. Es no reconocer la salvación de Dios que ha entrado y que opera y obra en la historia. Ese es el gran pecado. Y es la gran acusación que Jesús les hace a aquellos que le acusan de obrar bajo el poder, por el poder de Belcebú. Y a los suyos, a sus hermanos, a sus parientes, a su madre, a los que han acudido a llevarlo a casa porque dicen que está fuera de sí, que está loco, les dice y les da a entender, en primer lugar los evangeliza, les vuelve a evangelizar y les dice que la nueva familia de los hijos de Dios, son los que escuchan y cumplen la voluntad de Dios, y que si ellos quieren formar parte de esa familia, es decir, si su madre y sus hermanos, sus parientes, quieren formar parte de la nueva familia de Dios, no tienen otro camino que el de escuchar y obedecer a Dios, cumplir la voluntad de Dios, porque esa es la nueva familia de Jesús, de los hijos de Dios. Esa es la nueva familia de Dios, los que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Como digo, Jesús de manera contundente da respuesta a la controversia que sobre él se ha levantado, para con unos y para con otros. Su identidad queda clara. Él o en él vive el misterio de Dios y obra el misterio de Dios presente en la historia. O aceptamos la salvación en el nombre de Cristo, o hemos erramos el camino de la salvación. Mirad, María, la madre de Jesús, vivió y tuvo que vivir siempre, acompañó a Jesús siempre desde la fe y por el camino de la fe. El Evangelio lo pone de manifiesto en ocasiones. María, dice el Evangelio, la Sagrada Escritura, conservaba estas cosas, las obras y las palabras de Jesús, las conservaba en su corazón y les daba vueltas a esas cosas. Y solo podía vivirlas y encontrar el sentido de esas obras y de esas palabras solo desde la fe. Y María acompaña a Cristo desde el pesebre, acompaña a Cristo, o desde la misma concepción, mejor dicho, acompaña a Cristo hasta el pie de la cruz desde la fe. Y para ella, lo que hoy ha acontecido, el ir a buscar al Hijo, porque dicen que está fuera de sí, tiene que vivirlo desde la fe. Y las palabras que escucha, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, ha de vivirlo desde la fe. Ella sabe que solo puede ser discípula de Cristo y solo podrá ser hija de Dios desde la obediencia, el cumplimiento de la palabra de Dios. María, como digo, lo sabe y lo ha de aprender cada día, ha de acompañar y acompaña a Jesús desde y por el camino de la fe, en la que ha de crecer y madurar hasta el último instante de su vida, igual que nosotros. Somos peregrinos en la fe.
Somos hombres y mujeres que van creciendo, que vamos creciendo y madurando en nuestro camino de fe. Y así hasta el final de nuestras vidas. Así es, y a esto es a lo que nos invita el Evangelio y la palabra de Dios hoy. A madurar en nuestra condición de hijos de Dios, de discípulos de Cristo, escuchando y obedeciendo la palabra, reconociendo en Jesús, o reconocer que en Jesús está presente el misterio de Dios y que Jesús encarna en la historia el reino de Dios. Unidos en la misma fe, presentemos nuestra plegaria al Padre. Respondamos diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que han conocido al Dios vivo, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de nuestro país, oremos. Padre, escúchanos. Por los jóvenes que estos días tienen que estudiar y se preparan por los exámenes, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que sufren en cuerpo o espíritu, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que hoy hemos venido llamados por el Señor a celebrar su victoria, oremos. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Es mi cuerpo, vida del mundo, el que come mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.